Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Veneramos y honramos hoy la memoria de San Pablo Miki y sus compañeros mártires. San Pablo Miki nació en Japón en el año 1566, en el seno de una familia de clase muy alta. Fue finamente educado por los padres jesuitas y años más tarde entró en la Compañía de Jesús y predicó el Evangelio entre sus conciudadanos con grandes frutos de conversión. Al recrudecer la persecución contra los católicos, decidió valientemente continuar su ministerio y pronto fue apresado junto con otros misioneros. En su camino al martirio, él y sus compañeros cristianos fueron forzados a caminar 600 millas, cruelmente torturados y sangrando, para servir así de escarmiento a la población. Ellos, sin embargo, iban cantando el Te Deum. Les hicieron sufrir mucho, pasando toda clase de torturas y humillaciones. Finalmente llegaron a Nagasaki y mientras perdonaba a sus verdugos, fue crucificado el 5 de febrero de 1597. Desde la cruz predicó su último sermón. Junto a él sufrieron glorioso martirio los santos mártires Juan Soán y Santiago Quisay de la Compañía de Jesús y otros 23 religiosos y laicos. Entre los franciscanos martirizados junto a San Pablo Miki está San Felipe de Jesús, protomártir mexicano, para la gloria de Dios. Todos ellos fueron canonizados por Pío IX en 1862.
Pidamos a ellos su intercesión para que vivamos con coherencia y valentía nuestra fe en toda circunstancia. San Pablo Miki y compañeros mártires, rueguen por nosotros. Y en el Evangelio meditamos hoy el pasaje en el que Jesús fustiga severamente a algunos letrados. A Jesús le molesta sobremanera la hipocresía de los encargados del templo, los fariseos, escribas y sacerdotes. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, es decir, aquellos no eran cualquier clase de fariseos, eran la crema innata de la religión judía. Y son ellos precisamente los que más sabían, los de la alta jerarquía, quienes sacaban de sus casillas a Jesús. Pobres fariseos. Los fariseos no es que fueran malos en sí. En el fondo ellos ciertamente buscaban ser fieles a la ley y buscaban agradar a Dios. Eso era lo que les habían enseñado. Pero ellos olvidaron al Espíritu que inspiró la ley y habían endurecido sus corazones, habían equivocado el camino y se negaban a entender el mensaje de Jesús. Ellos ponían su fidelidad no en el seguimiento de Dios, sino en la simple obediencia a la ley de Dios. Es decir, en el cumplimiento meticuloso de cada uno de sus preceptos. Ellos habían olvidado que el espíritu de la ley era el amor y la misericordia, y con facilidad terminaban convirtiéndose en líderes escrupulosos, prejuiciosos, personas realmente enfermas y obsesionadas que se rasgaban las vestiduras por los más mínimos detalles. Ellos eran buenos y correctos, intachables, según la ley, claro que sí, pero en lugar de vivir su rectitud con sencillez y humildad, caminaban por las calles, pavoneándose, como finos pavos reales, bien engalanados con sus trajes y filacterias, presumiendo su pureza y santidad. Miraban a todos de reojo, con la nariz así bien levantada, y su deporte favorito era criticar, juzgar y condenar a los demás. Estos hombres legalmente buenos creían que por ser tan buenos tenían el derecho de ser como jueces que lo fiscalizaban todo, absolutamente todo. Usurpaban el lugar del justo juez que es Dios y dictaban sentencia para todo. Por eso se la pasaban criticando y juzgando lo que hacían los demás. A ellos, eso sí, nadie los podía fiscalizar, porque ellos se canonizaban a sí mismos y esperaban que a su paso todos les hicieran reverencias y hasta les quemaran inciensos. Estas personas se habían adueñado tanto de la religión y del templo que hasta ya se habían atribuido el derecho de hacerle algunas reformas a la ley de Dios. Hoy, por ejemplo, contemplamos cómo algunas tradiciones inventadas por los maestros de la ley habían vaciado del sentido puro del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Jesús, porque tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores. Veamos qué falsedad y qué hipocresía.
Ellos se escandalizan porque los discípulos no se habían lavado las manos para comer, como ordenaba la tradición, pero no se escandalizan por sus malos pensamientos, por sus malas intenciones y sus pecados de orgullo, de envidia, celo, soberbia y egoísmo. Tampoco les escandalizaba su deseo oculto y sus secretas intenciones de matar a Jesús. Por eso la reprimenda de Jesús es fuerte. Él se apoya en la Escritura para contestar a los que le cuestionan. Pero qué bien que profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Y ustedes, en cambio, dicen otra cosa. Aquellos escribas enseñaban que los hijos que ofrecían sus dineros y bienes para el templo, esta ofrenda se llamaba el corbán, estaban haciendo lo mejor y lo más correcto. Según esta enseñanza, el corbán permitía a los hijos desentenderse totalmente, con la conciencia tranquila, del deber de mantener a sus padres ancianos e inválidos, gracias a la pequeña ofrenda hecha al templo. Los hijos entonces, haciendo esta pequeña ofrenda al templo, creían erróneamente que ya habían cumplido con el cuarto mandamiento, incluso que lo habían cumplido de la mejor manera, y se desentendían de sus padres ancianos. Era como pagar un tributo al templo que les permitía descuidar a los papás. En el fondo, se trataba de un vil y fraudulento engaño que estaba anulando la palabra de Dios, que dice claramente que tenemos que honrar a padre y madre. A estos religiosos no les interesaba tanto Dios, ni les servían siquiera. Se estaban sirviendo de Dios. Ni siquiera les interesaba conservar la tradición, sino que lo que les interesaba grandemente eran las jugosas ofrendas que sin duda llenaban no solo las arcas del templo, sino también sus propios bolsillos. Pero eso sí, ahí andaban, apuntando con el dedo, señalando y criticando a los pobres discípulos que se sentaban a comer sin lavarse las manos después de una jornada de evangelización. Con toda razón los reprendió Jesús. Jesús es el único y auténtico intérprete de la ley. Por eso explica el justo sentido del cuarto mandamiento, desenmascarando el error del fanatismo judío. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. El cuarto mandamiento nos recuerda a todos los hijos e hijas de todos los tiempos las responsabilidades que tenemos con nuestros propios padres, tanto como sea posible para nosotros. Los hijos debemos de prestar ayuda material, moral y espiritual a nuestros padres, sobre todo durante los años de la vejez y durante las épocas de enfermedad, de soledad o angustia.
Jesús nos recuerda a todos este deber de gratitud. Fue por medio de nuestros padres que Dios nos ha dado la vida. Aunque los papás no hayan sido buenos con nosotros o hayan cometido errores o pecados, el deber de todos nosotros como cristianos es vigilar, aunque sea de lejos, de que a ellos no les falte nada. Dios bendice grandemente a los hijos que son buenos con sus padres, aunque sus padres no hayan sido buenos con ellos. Hay mucha sanación en el corazón del ser humano que se niega a sí mismo y es capaz de hacer el bien, aun con aquellos que no hayan sido buenos. Y si los padres han sido buenos, pues con mayor razón debemos de ser buenos y agradecidos con ellos. Es la ley de Dios que por amor debemos de asumir. Meditemos en este martes 6 de febrero. Es fuerte el reproche que hace Jesús. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Así dice el Señor. ¿Estaremos viviendo nuestra fe así? Es necesario que vivamos nuestra fe con coherencia, y más en la actualidad y en la sociedad en la que estamos, con sincero corazón, reconociendo que somos pecadores en proceso de conversión, no jugando a los fariseos. Que nuestro cumplimiento de normas, preceptos o tradiciones no sea tan solo una práctica externa, sino que sea fruto de la relación íntima, personal que tenemos con Dios. Que el cumplimiento con la ley sea la manifestación externa de que todo nuestro ser ha sido lleno por el Espíritu Santo. Pensemos en este día y respondámonos con seriedad. ¿Qué es en verdad lo que me mueve a mí a cumplir las prácticas religiosas? ¿La ley, el cumplimiento o el amor que siento por Dios y mis hermanos? Meditemos y pidamos al Señor que nos ayude a ser coherentes con nuestra fe. San Pablo Miki y compañeros mártires, rueguen por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.